Ofrezcamos nuestro culto al Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos de pie, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es de Dios para siempre. Amén. En silencio vamos a escuchar un preludio. Amor que nos regalas la presencia de tu Hijo Jesucristo. Envíanos, Padre, esa sabiduría de tu Espíritu para que realmente podamos dar oportunidad que Jesús sea el Salvador en nuestras vidas. Que el día de hoy, Señor, escuchemos tus palabras de amor hacia nosotros y ese regalo tan hermoso que tienes para cada uno el día de hoy llegue a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 15, Salve cantada al Señor. Salve
inclinándonos para cantar alabanzas a Dios. Hemos llamado y Dios ha respondido, aumentando las fuerzas de nuestras almas. Aunque Dios está por encima de todo, mira con cuidado a los humildes. Todos, la mano extendida de Dios nos salvará y el propósito de Dios para nosotros. El amor perdura para siempre. Amén. Amén. Así vamos a entonar el himno número 228, Bellas Palabras de Vida. A cada cual que está entre nosotros, que no tenga más tanto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Así, hermanos, vamos a dar testimonio de lo que el Señor nos ha dado durante esta semana o día con día, ¿verdad? Que el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros. Es el momento que el que quiera dar testimonio, hermanos, levanten. Amén. La vamos a hacer alternada, la lectura. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, juntos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Así le damos paso a nuestro pastor que trae el mensaje. ¿Quién dices que es Jesús? Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Dios. Revélanos tu palabra a través de la presencia de tu Espíritu Santo y habla a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre. Amén. 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 Tomen su lugar, mis hermanos. Hay una anécdota sobre Abraham Lincoln. Le preguntó una vez a alguien cuántas patas tiene un perro. Y la persona le contestó 4. Y Lincoln le pregunta, ¿y si a la cola del perro le llamamos pata? ¿Cuántas patas tiene un perro? Y la persona contestó 5. Y le dice Lincoln, estás mal. Todavía son 4. La cola no es una pata, aunque le llames pata. El día de hoy en el mundo hay muchas personas que quieren definir su entorno en base a sus propias opiniones, gustos, disgustos, preferencias, agendas particulares, puntos de vista políticos o identidades asumidas. Y esto es comprensible, mas no es aceptable. Que se convierta esto en una regla general no puede ser posible. Y Dios o Jesús no escapa de estas definiciones. Hay gente que define a Dios como mi Dios o tu Dios y cuestiona por qué el creador de la humanidad mandaría al infierno su creación si él la creó. La verdad debe de ser el origen de la realidad, pero no creerlo no cambia la verdad. En la lectura del día de hoy, Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad al norte del mar de Galilea y había varios detalles con respecto a esta ciudad. Por ejemplo, era una ciudad gentil, era una ciudad donde había gente que en mucha no conocía a Dios o no era parte del pueblo de Dios. Era una ciudad que antiguamente se llamaba Paneas porque era una ciudad que adoraba al dios Pan. En el año 20, aproximadamente antes de Cristo,
César Augusto entrega esta ciudad a Herodes y Herodes empieza a gobernarla. En el año 4 antes de Cristo, cuando muere Herodes, la región pasa a manos del rey Felipe, Herodes Felipe, quien lo rebautiza como Cesarea en honor a Cesáreo Augusto y Filipos en su honor. Es decir, por eso se llama Cesarea de Filipos. Y vemos cerca de ahí, en la región de Galilea, es donde encontramos muchas de las narraciones de Jesús. Ahí es donde Jesús, muchas de las lecturas que nosotros encontramos en los evangelios, es donde vemos que Jesús se movía por ahí, ¿no? Iba de Galilea, iba a la región de Galilea y luego de ahí se movía a la ciudad de Jerusalén y se movía en todas estas partes. Iba a Jerusalén a las fiestas, lo encontramos por ahí en varias celebraciones, así lo vemos en el Evangelio. Y es ahí en Cesarea de Filipo donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Él era un hombre extraordinario, era sui generis, es decir, único, tenía algún tipo de autoridad de parte de Dios, era un hombre reconocido, era un hombre admirado y la gente tenía razón. Cuando los discípulos agarran y le dicen, dice, unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos repetían de lo que ellos habían escuchado de aquí, de allá, y con esa información trataron de responder la pregunta. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, y los discípulos responden desde los comentarios. De los comentarios no solamente de la gente que vivía en esas regiones, sino de todos aquellos judíos, gentiles. Pero hay que tomar en cuenta algo. Las multitudes trataban de responder la pregunta de quién era Jesús o trataron de explicar desde su propia historia y experiencia. Las multitudes tal vez nunca comprendían quién era Jesús, solamente desde lejos o desde fuera estaban respondiendo. Porque Jesús, dice la Escritura, que hacía las cosas que solamente Dios podía hacer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Pero aún así, hubo mucha gente que no le creyó. Imaginemos que la gente que creía que Jesús era Juan el Bautista, hubiera creído sinceramente que era Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta altamente estimado y respetado, y lo mismo podría haber sido Jeremías, Elías o algún otro de los profetas. Los discípulos dicen, la gente dice que eres Juan el Bautista, la gente dice que eres Elías, la gente dice que eres Jeremías, o la gente dice que eres uno de los profetas, y aquella gente así lo cree, que eres un profeta respetado, que eres un profeta conocido. Si la gente contestaba sinceramente que era Juan el Bautista, Elías o Jeremías, ¿por qué no le creían? Quiere decir entonces que aun y cuando sabían, ellos seguían viviendo en la equivocación. Fíjense, no está mal que la gente no crea, solamente hay que tomar en cuenta que porque la gente no crea no quiere decir que la verdad deja de ser verdad. O que porque la gente no crea una cosa se vuelve más o menos verdadera. Una cosa es verdadera si se equipara con la realidad. Yo les preguntaría el día de hoy, hermanos, ¿cuántas patas tiene un perro? Todos se quedan así pensando. Es difícil la pregunta. Yo empecé a hacer cálculos matemáticos ahorita para ver si los alcanzaba.
¿Cuántas patas tiene un perro? Hijo, no puede ser. Gracias. Pregunta. ¿Y si a la cola del perro le llamamos pata, cuántas patas tiene un perro? Con que hayan aprendido eso me voy contento. No que tenga las 4 patas el perro, ¿no? La gente puede tener su propia opinión. Dice el versículo 15 de este capítulo 16 de Mateo, dice que Jesús les dijo, todos se me quedan viendo, vamos a verlo, abran sus Biblias, porque luego a veces los veo así como que andan perdidos en otro lado. Versículo 15 de este capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros? Todo aquel que ha escuchado el Evangelio puede responder a esta pregunta. ¿Quién decimos o quién dice o quién de ustedes dicen que es Jesús? El Hijo de Dios. Miremos que nuestra respuesta, déjenme decirles esto, nuestra respuesta no va a variar o a cambiar quién es Jesús, porque Él es y seguirá siendo Dios. Amén. Aquí el detalle está desde la respuesta. Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, le dice, eimi en la palabra griega, el Christos, el Cristo, el Mesías, el ungido. Eres el profeta, la revelación que Dios nos ha mandado. Eres el único mediador entre Dios y los hombres. Eres el Rey y eres el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Eres el único Dios. Pero Pedro también le dice, el Hijo del Dios viviente. Es el hombre. Y también es Dios. Vamos a buscar una cita, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y alguien que me ayude a leer, y si le pasan el micrófono a quien vaya a hacer la lectura, Colosenses 1, versículos del 15 al 18. ¿Quién me ayuda haciendo la lectura? Cuando dije del micrófono, todos dijeron no. Acá, vamos a ver, mi hermana Mayra, pásale el micrófono, por favor, a mi hermana Mayra. ¿Sí? A ver, pues se escucha mejor con el micrófono. Vamos a escuchar. Está apagado. Amén, amén. Gracias, gracias, hermano. ¿Y todos estamos de acuerdo con esta declaración, hermanos? Amén. Todos estamos de acuerdo con esta declaración. Lo que Pedro confesó es una declaración básica de lo que es Cristo. Nosotros aquí en Colosenses podemos verlo un poco más detallado, pero Pedro hace su confesión sencilla. Solamente dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando estudiamos teología, en el estudio de la persona de Jesucristo, a esa materia se le llama cristología. Y podríamos decir a lo mejor que desde la cristología de Pedro, esta es una cristología básica, sencilla, pero no porque sea básica o sencilla, deja de ser verdadera.
la definición de lo que dice Pedro sobre Jesucristo, sobre Jesús, ¿quién es Jesús? Es correcta. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan el texto de hace unos domingos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo? Cuando los discípulos se preguntan y dicen, ¿quién es este hombre que hasta qué? Los vientos y el mar le obedecen. Ahora ya, después de haber escuchado la confesión de Pedro, Jesús le dice a Pedro esto. Lo voy a parafrasear o todo lo que está en traslíneas de lo que le dice Jesús a Pedro. Jesús le dice, Pedro, eso no te lo enseñaron tus padres. Pedro, eso no te lo enseñaron los maestros en la sinagoga o en el seminario o en la escuela dominical. Pedro, eso no lo aprendiste de otros discípulos o de otros hermanos de la congregación. Pedro, eso no lo escuchaste de la multitud o de la congregación. Oye, Pedro, esto no fueron tus estudios, tu bachillerato en teología, tu licenciatura, tu maestría en divinidades. Oye, Pedro, esto no lo aprendiste de otros discípulos, otros congregantes. Pedro, esto no lo aprendiste de las multitudes o de los grupos, no lo aprendiste de tus propios estudios o mediante cursos personales de exégesis homilética o lo que tú gustes y mandes. Porque Jesús le dice a Pedro, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. La comprensión y el conocimiento lo concede Dios. Jesús le dice a su Padre, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 25, le dice, gracias Dios, porque esto lo escondiste, estas cosas las escondiste, ¿de quién? De los sabios y entendidos, y se las revelaste a los sencillos, a los niños, nepíos en griego, a los simples, a los sencillos. Dios oculta la verdad a unos y se los revela a otros. Se las oculta a los que se creen sabios e inteligentes o que creen que ellos todo lo saben. Pero a los sencillos, Dios les revela el mensaje de su palabra. La gente tiene una opinión de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos una opinión de Jesús. Los detractores también tienen una opinión de Jesús. Pero la opinión que nosotros tenemos está basada en la verdad que nosotros encontramos en la Escritura, pero aparte en la experiencia que hemos adquirido al encontrarnos nosotros con Jesús. Cuando la gente nos pregunta, ¿y tú quién dices que es Jesús? La respuesta tiene que estar basada en tu experiencia. Habrá gente que no quiera conocerlo, habrá gente que no quiera saber de él y rechace la opción de poder encontrarse con Jesús. Pero los que hemos aceptado y los que conocemos a Dios, los que hemos leído el Evangelio bien, podemos decir, igual que lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también podemos aseverar, y eres mi Salvador, y en quien he puesto toda mi confianza y está mi esperanza puesta en ti. Mis hermanos, confesemos siempre a Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Gracias, bendito Dios. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de no solamente de conocer, sino de saber y de reflexionar en tu palabra, viendo, Señor, cómo tú te manifiestas a través de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. En todos los creyentes, dales la oportunidad, Señor, de ir creciendo en tu gracia y en tu amor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 326. Tuyo soy Jesús.
fortalecidos en la misericordia de Dios, no nos amoldemos a este mundo, pero transformemos por la renovación de nuestras mentes, para que conociendo la voluntad de Dios, toda nuestra vida pueda convertirse en sacrificio de alabanza, santo y agradable a Dios. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, y que Dios, el creador del cielo y de la tierra, sea su ayuda. Que el Hijo del Dios viviente les cimente sobre roca sólida y que el Espíritu Santo les equipe con todos los dones y gracias de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. 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 Tomen su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en oración personal, en silencio. Al terminar el culto tendremos una pequeña dinámica por la celebración del mes de la Biblia. Así es que les pedimos que permanezcan en sus lugares.